Imagina que todo en tu vida parece estar cayéndose a pedazos. Pierdes tu trabajo, tu familia te da la espalda y los amigos desaparecen cuando más los necesitas. Te sientes en un desierto, sin agua y sin rumbo. De repente, te preguntas, ¿dónde está Dios ahora? ¿Por qué guarda silencio? Hay momentos en los que el dolor es tan profundo que incluso respirar parece un castigo. Y es en ese vacío donde muchos piensan que Dios se ha ido. Pero la verdad es que, en los silencios más oscuros, Él está preparando las palabras más poderosas para tu corazón. La vida de Elena, una mujer sencilla de fe frágil pero de corazón noble, es el reflejo de lo que significa caminar en medio de la tormenta. Ella pensaba que ya no había esperanza, que sus oraciones se habían perdido en el viento. Sin embargo, lo que no sabía era que Dios ya estaba escribiendo el capítulo más bello de su historia. Porque a veces, cuando todo lo que nos sostiene se derrumba, es justamente cuando podemos escuchar la voz que nunca falla. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Hoy quiero contarte una historia que te hará ver con otros ojos el silencio de Dios. Una historia que habla de pérdida, de lágrimas, pero también de redención y esperanza. Porque cuando Dios habla, aunque sea en susurros, la vida vuelve a florecer. Bienvenidos a Cuando Dios habla, un espacio donde las historias no solo se cuentan, se viven. Hoy traigo para ti un relato que te hará reflexionar sobre esos momentos en los que creemos que Dios ha callado, cuando en realidad está preparando la respuesta más grande. Antes de sumergirnos en esta narrativa, quiero invitarte a ser parte de esta comunidad. Si todavía no lo has hecho, suscríbete ahora mismo al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de los episodios y regálanos un me gusta si estas palabras tocan tu corazón. Además, me encantaría que dejaras un comentario diciéndonos desde qué país y ciudad nos acompañas. Es maravilloso saber cómo Dios está conectando a personas de distintas partes del mundo a través de su palabra. Hoy conoceremos a Elena, una mujer que enfrentó la oscuridad más profunda, creyendo que todo estaba terminado. Pero en medio de sus lágrimas, Dios decidió hablarle de una manera inesperada. Quédate hasta el final, porque estoy seguro de que este relato traerá luz a tu vida y a tu fe. La caída. Elena siempre había sido una mujer luchadora. Desde joven trabajó incansablemente para ayudar a su familia y, con el paso de los años, logró construir un hogar lleno de amor junto a su madre enferma y su pequeño hermano. Sin embargo, un día su vida dio un giro inesperado. La empresa en la que había trabajado por más de 10 años cerró de la noche a la mañana. Recibió la noticia con un nudo en la garganta. No solo perdía su fuente de ingresos, sino también la estabilidad que tanto esfuerzo le había costado conseguir. Mientras firmaba los documentos de despido, sintió que el piso se desmoronaba bajo sus pies. Sus compañeros se despedían con lágrimas en los ojos, pero para Elena, aquellas lágrimas no eran suficiente consuelo. Los primeros días intentó mantener la calma, diciéndose a sí misma que pronto encontraría otra oportunidad. Tocó puertas, entregó currículums, se presentó a entrevistas. Pero las semanas se convirtieron en meses y las respuestas siempre eran las mismas. Lo sentimos, no hay vacantes. Poco a poco, sus ahorros comenzaron a desvanecerse. Una tarde, al llegar a casa, se encontró con la carta del banco notificándole que debía ponerse al día con los pagos de su vivienda. El miedo se apoderó de ella. ¿Cómo podía sostener a su madre y a su hermano si ni siquiera podía sostenerse a sí misma? Fue entonces cuando las noches se convirtieron en desvelos. Miraba el techo oscuro de su habitación y las lágrimas corrían silenciosas por su rostro. Sus oraciones eran cada vez más desesperadas. Señor, no me abandones ahora. Tú sabes que te necesito más que nunca. Sin embargo, las respuestas no llegaban. Solo silencio. Aquel silencio era tan pesado que le hacía dudar de su fe. ¿Acaso Dios había cerrado sus oídos a sus súplicas? ¿O tal vez había decidido que ya no era digna de su atención? Estas preguntas la atormentaban día y noche. El colapso llegó un viernes por la mañana. Recibió la llamada de su casero. Debía abandonar el departamento en menos de un mes si no pagaba la deuda pendiente. Elena cayó de rodillas en la sala vacía, sollozando con un dolor indescriptible. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me dejas caer tan bajo?, gritaba en medio de su desesperación.
Fue en ese momento cuando recordó un versículo que había leído tiempo atrás: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, 18. Aunque su corazón estaba hecho pedazos, aquella promesa resonó como un eco suave dentro de ella. Tal vez no lo veía, tal vez no lo sentía, pero Dios estaba cerca. Esa noche, mientras preparaba una sopa sencilla con lo poco que quedaba en la despensa, pensó en rendirse. Pero dentro de su alma una chispa se encendía, la esperanza de que aquel no sería su final. Quizás la vida la estaba llevando al límite para mostrarle un nuevo comienzo. Elena no lo sabía todavía, pero su historia apenas comenzaba. La caída no era el fin, sino el principio de una transformación que la llevaría a descubrir la voz de Dios de una manera que nunca antes había experimentado. El silencio de Dios. Los días pasaban lentamente y la vida de Elena parecía sumergirse en una rutina de incertidumbre. Cada mañana se levantaba temprano, encendía su computadora y buscaba oportunidades de trabajo. Mandaba correos, llenaba formularios, hacía llamadas, pero el resultado siempre era el mismo: silencio. Un silencio que la desgastaba más que cualquier respuesta negativa. En las noches, doblaba sus rodillas frente a la cama y elevaba oraciones cargadas de llanto. Padre, dame una señal, algo que me muestre que me escuchas, susurraba con la voz quebrada. Pero la habitación permanecía muda, y aquel vacío se volvía insoportable. Le parecía que sus palabras se estrellaban contra el techo y caían al suelo, sin alcanzar el cielo. Hubo un momento en que consideró dejar de orar. ¿De qué servía clamar si no había respuesta? Pero dentro de su corazón, una voz suave le decía: no te rindas. Esa contradicción la atormentaba. Se debatía entre la fe y la desesperación, entre la esperanza y la rendición. Una tarde lluviosa, salió a caminar por las calles de su barrio. El agua resbalaba por su rostro como si el cielo llorara junto con ella. Al pasar frente a una iglesia, escuchó el eco de un coro que cantaba: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41, 10. Sus pasos se detuvieron de golpe. Aquellas palabras, tan conocidas y repetidas, sonaron distintas en ese instante. Era como si el propio Dios le hablara en medio de la tormenta. Sin embargo, al regresar a casa, la realidad volvió a golpearla: la nevera casi vacía, las cuentas acumuladas y el futuro incierto. ¿Cómo podía reconciliar esa promesa con el dolor que la rodeaba? El silencio de Dios no solo la confundía, sino que la hacía sentir invisible. Mientras otros parecían avanzar en la vida, ella se veía atrapada en un túnel sin salida. Las redes sociales mostraban a conocidos celebrando logros, viajes, matrimonios, y ella, en cambio, solo tenía lágrimas. Una noche, mientras abrazaba a su madre enferma que dormía inquieta por el dolor, Elena sintió un profundo quiebre en su interior. Pensó: quizás Dios ya no me escucha porque no soy lo suficientemente buena. Quizás no merezco su amor. La duda se clavaba como espinas en su corazón. Pero al abrir la Biblia, casi al azar, sus ojos se posaron en un pasaje que parecía esperar por ella: no temas, porque yo estoy contigo. Cerró el libro y lo apretó contra su pecho, sintiendo que esas letras eran lo único que mantenía su fe a flote. No era la respuesta que esperaba, pero era suficiente para no dejar de creer. En silencio, decidió hacer un pacto con Dios: aunque no escuche tu voz, aunque no vea tu mano, no dejaré de buscarte. Te esperaré, aun cuando todo me diga que te has ido. Esa oración no cambió de inmediato su situación, pero encendió dentro de ella una semilla de resistencia. Lo que Elena no sabía era que, en ese aparente silencio, Dios estaba tejiendo respuestas invisibles. La oscuridad no era abandono, sino preparación. Y pronto, descubriría que incluso en el silencio más profundo, la voz de Dios tiene un eco que nunca se apaga. La prueba más dura. Cuando Elena pensaba que ya no podía caer más bajo, llegó la prueba que desgarró su alma. Una madrugada, los quejidos de su madre la despertaron. El dolor en su pecho era insoportable y apenas podía respirar. Entre lágrimas y con las manos temblorosas, Elena la llevó de urgencia al hospital más cercano. Los médicos la recibieron de inmediato y, tras varios exámenes, le dieron un diagnóstico que cayó como un balde de agua helada:
La enfermedad cardíaca de su madre había avanzado y requería un tratamiento costoso que ellas no podían pagar. Elena sintió que el mundo se le venía encima. Pasó horas en la sala de espera, caminando de un lado a otro, con el corazón latiendo desbocado. Miraba a las familias que entraban y salían, algunas con rostros de esperanza, otras con lágrimas. Ella, en cambio, se sentía atrapada en un limbo. No tenía dinero, no tenía fuerzas y apenas podía sostener la fe que le quedaba. Esa noche, al regresar a casa, se derrumbó en el suelo. Lloró como nunca antes había llorado. Golpeaba el piso con sus puños mientras gritaba: «Dios, no puedo más. ¿Por qué permites que todo me sea quitado? No es justo». El silencio volvió a envolver la habitación, y por un instante creyó que había hablado con el vacío. Pero en medio de aquel mar de desesperación, un versículo vino a su mente como un destello de luz. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46, 1. Elena lo repitió en voz baja, una y otra vez, hasta que sus lágrimas se fueron calmando. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados por el llanto, fue a visitar a su madre al hospital. La encontró débil, pero con una sonrisa serena. «Hija», dijo la mujer con voz suave, «no te preocupes tanto. Dios siempre nos ha sostenido, y lo seguirá haciendo. Quizás esta prueba sea más grande que las anteriores, pero no es más grande que nuestro Señor». Esas palabras atravesaron el corazón de Elena. Si su madre, en medio del dolor físico, podía hablar con tanta fe, ¿cómo podía ella rendirse? Se arrodilló al lado de la cama, tomó la mano de su madre y juntas oraron con una fuerza que no provenía de ellas, sino del cielo. A partir de ese día, aunque la angustia seguía presente, Elena comenzó a ver la situación desde otra perspectiva. Cada mañana leía un salmo en voz alta para su madre. Poco a poco, aquella habitación fría de hospital se llenó de un ambiente de paz inexplicable. Incluso las enfermeras comentaban que al entrar allí sentían algo diferente. La prueba más dura aún no había terminado. Las cuentas médicas seguían acumulándose, y el dinero seguía siendo un fantasma ausente. Pero Elena entendió algo: aunque todo a su alrededor parecía desmoronarse, la presencia de Dios seguía siendo real. La fe ya no era una opción, sino la única tabla de salvación en medio de ese mar tempestuoso. Y así, en el momento en que pensaba que lo había perdido todo, descubrió que todavía le quedaba lo más valioso: la certeza de que Dios estaba con ella, incluso en la noche más oscura. Esa prueba que parecía insuperable se convertiría en el escenario perfecto para que la voz de Dios hablara con más fuerza que nunca. Cuando Dios habla. El hospital se había convertido en el segundo hogar de Elena. Pasaba horas allí, cuidando de su madre, leyendo la Biblia y, en los ratos de silencio, simplemente observando el ir y venir de médicos y pacientes. Aunque el cansancio era grande, algo en su interior comenzaba a cambiar. Ya no pedía tanto explicaciones a Dios, sino fuerzas para resistir. Una tarde, mientras estaba en la cafetería del hospital, una mujer mayor se acercó a su mesa. Con una sonrisa cálida, le preguntó: «¿Estás bien, hija?». Elena intentó responder con un gesto afirmativo, pero las lágrimas la delataron. Aquella desconocida la escuchó pacientemente y, al final, tomó su mano y dijo: «El Señor te dice que no estás sola. Él está obrando en silencio, pero está obrando». Elena quedó impactada. No conocía a esa mujer, y sin embargo sus palabras eran exactamente lo que necesitaba escuchar. Sentía que no era simplemente una conversación casual, sino un mensaje directo de Dios. Su corazón se estremeció, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con esperanza. Esa misma noche, decidió asistir al servicio de oración en la pequeña iglesia cercana al hospital. Se sentó en la última fila, tratando de pasar desapercibida. El pastor comenzó a predicar sobre la fe en medio de la adversidad. De pronto, sus palabras parecían dirigirse únicamente a Elena: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 4:33. Era como si Dios mismo le hablara a través de esa predicación. Cada frase llegaba como bálsamo sobre sus heridas. Elena lloraba, pero esta vez sus lágrimas no eran de desesperación, sino de alivio. Por fin entendía que el silencio de Dios no era ausencia, sino preparación para un encuentro más profundo con Él. Al terminar el servicio,
Una familia se le acercó. Le ofrecieron ayuda con alimentos y transporte para que pudiera moverse entre su casa y el hospital. Elena no podía creerlo. Gente que apenas la conocía estaba mostrando un amor tan genuino, que solo podía venir de lo alto. En los días siguientes, las casualidades comenzaron a multiplicarse. Un vecino que hacía meses no veía le llevó una bolsa de víveres. Una antigua compañera de trabajo le llamó para ofrecerle un contacto en una nueva empresa. Y en cada gesto, Elena sentía claramente que Dios le estaba diciendo: yo nunca me fui, solo estaba esperando el momento para mostrarte mi poder. Mientras cuidaba a su madre, Elena empezó a leer la Biblia en voz alta cada mañana. Notaba que cada pasaje parecía hablar directamente a su situación. Era como si las páginas estuvieran escritas especialmente para ella. Aquellas palabras, que antes parecían lejanas, ahora se volvían vivas, palpitantes, llenas de poder. Una noche, mientras oraba en silencio junto a la cama de su madre, sintió una paz tan profunda que no podía explicarla. Era como si una voz suave le dijera al corazón: confía en mí. Estoy contigo en cada paso. No fue un trueno ni una visión, sino un susurro, pero ese susurro era suficiente para transformar su alma. Elena entendió, entonces, que Dios había estado hablándole de muchas maneras: en la sonrisa de un extraño, en una predicación, en un versículo, en la ayuda inesperada de otros. Y comprendió que la voz de Dios no siempre se escucha con los oídos, sino con el corazón. Ese descubrimiento marcaría un antes y un después en su vida. La restauración. Con el paso de las semanas, Elena comenzó a notar pequeños cambios que, juntos, formaban un gran milagro. Su madre, aunque seguía débil, empezó a responder favorablemente al tratamiento. Los médicos, sorprendidos, comentaban que la recuperación era más rápida de lo esperado. Elena sabía que no era solo medicina, era la mano de Dios sosteniéndolas. Una mañana recibió una llamada inesperada. La antigua compañera de trabajo que le había ofrecido un contacto le confirmó que había una vacante en una empresa reconocida. Elena, con el corazón latiendo fuerte, envió su currículum. Al poco tiempo, fue llamada a una entrevista. Entró a esa oficina con nervios, pero también con la certeza de que no iba sola. Durante la entrevista, el jefe le dijo: buscábamos a alguien con tu experiencia, pero sobre todo con tu actitud de resiliencia. Necesitamos personas que sepan enfrentar la adversidad con determinación. Elena sonrió con los ojos brillantes. Cada lágrima, cada noche de dolor, había forjado en ella una fortaleza que ahora se convertía en su mayor testimonio. Días después, recibió la noticia: había sido contratada. El salario no solo cubría sus necesidades básicas, sino que también le permitía ponerse al día con las deudas médicas y del hogar. Al escuchar esa confirmación, Elena cayó de rodillas en su habitación y, entre lágrimas, dijo: gracias, Señor, porque nunca me dejaste. Me hiciste esperar, pero tu tiempo fue perfecto. La vida comenzó a tener un nuevo color. Los pasillos del hospital ya no estaban llenos de desesperanza, sino de fe renovada. Elena continuaba leyendo la Biblia en voz alta junto a su madre, pero ahora esas palabras eran celebradas, no con dolor, sino con gratitud. La transformación no era solo externa, sino interna. Elena, que antes dudaba del amor de Dios en medio del silencio, ahora lo sentía en cada detalle. El frío del hospital ya no la consumía, porque sabía que la presencia de Dios la envolvía como un manto de calor. El vacío de su nevera ya no era un símbolo de escasez, sino una oportunidad para ver cómo Él proveía de formas inesperadas. Fue entonces cuando comprendió el significado profundo de las palabras de Pablo en Romanos 8 y 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cada lágrima, cada silencio, cada prueba había sido una pieza en el rompecabezas del plan perfecto de Dios para su vida. Elena comenzó a compartir su testimonio en la iglesia. Al contar su historia, veía cómo otros, que también pasaban por valles oscuros, se levantaban con nueva fe. Sus palabras no eran teoría, eran vivencia pura, la certeza de que Dios habla incluso en el silencio. Pronto entendió que su dolor no había sido en vano. Dios había transformado sus heridas en cicatrices llenas de propósito. Donde antes había desesperación, ahora había esperanza.
Donde antes había miedo, ahora había confianza. Y en lugar de una fe frágil, ahora tenía una fe sólida como roca. La restauración de Elena no fue solo material o física. Fue espiritual. Aprendió que Dios nunca abandona, que incluso en el silencio más profundo su voz sigue resonando. Y entendió que su historia era un recordatorio para todos, que cuando Dios habla, lo imposible se convierte en realidad, y lo que parecía un final se transforma en un nuevo comienzo. La historia de Elena nos recuerda que los silencios de Dios no son vacíos, sino escenarios donde Él prepara su obra más grande. A veces creemos que ha cerrado sus oídos, cuando en realidad está acercando su corazón al nuestro. El dolor de Elena no fue el final, sino el principio de una transformación que la llevó a descubrir la voz de Dios en los detalles más sencillos y en los momentos más inesperados. Quizás tú, que escuchas esta historia, también estás atravesando un desierto, enfrentando pruebas que parecen insuperables. Tal vez crees que Dios guarda silencio, pero déjame decirte algo, Él sigue estando cerca. Como dice la palabra en Salmo 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esa promesa no es solo para Elena, es también para ti. Gracias por acompañarnos en este episodio de Cuando Dios habla. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y escribir en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo. Y recuerda siempre, cuando Dios habla, el silencio se convierte en esperanza y lo imposible se transforma en milagro.